¿Te atreverías a viajar a un país en guerra? Pues eso es lo que hizo un matrimonio británico muy amante de España entre 1808 y 1809. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y voy a leer y comentar lo que escribió Lady Holland sobre la España que se defendía de la invasión de Napoleón. La visión de una mujer con información privilegiada sobre lo que ocurría en la política española. Memorias Hispánicas. Este episodio es una continuación, por petición popular, del vídeo dedicado al primer viaje a España de Lady Holland, así que si te lo perdiste recomiendo verlo antes de continuar con este. Mucho había ocurrido desde que Lord y Lady Holland habían abandonado España en 1804. Los británicos habían derrotado a la armada francesa y española en Trafalgar, Napoleón forzó las abdicaciones de los Borbones españoles a favor de su hermano José Bonaparte, y los franceses habían de facto ocupado España con la excusa de querer ocupar Portugal. Sin embargo, en mayo de 1808, el pueblo español se levantó en diferentes puntos del país contra los invasores y se formaron juntas provinciales para organizar la resistencia. En junio, la Junta de Asturias envió a 5 delegados a Londres para pedir dinero y armamento a los británicos, y desviaron una expedición que iba, irónicamente, en contra del dominio español en América, a Portugal para usar la península ibérica como base contra Napoleón. Contagiados por el entusiasmo generado por las victorias españolas y por los fuertes lazos que les unían a los círculos ilustrados y liberales españoles, los Holland tomaron la osada decisión de viajar en esa España en guerra. Sus amistades y los círculos de la alta política londinense quedaron perplejos ante semejante temeridad. El gobierno británico al principio se oponía al viaje, y en cualquier caso le recordaron que no iban allí revestidos de autoridad para hablar en nombre del gobierno de Reino Unido. ¿Qué movió a los Holland a hacer este segundo viaje? Pues todo apunta a que era el deseo quijotesco de ir a la aventura y de volver a esa España que tanto querían Lord y Lady Holland y donde tenían muchos amigos. Por supuesto que la información que transmitían en cartas para amigos londinenses debió de llegar por canales informales, digamos, al gobierno británico, pero llamarlos espías con las connotaciones que eso tiene yo creo que igual les queda grande. Tanto era su hispanofilia que el militar John Cradock escribió esto en febrero de 1809, cita: «Hoy vi una carta de esas personas escandalosas, Lord y Lady Holland, siempre los menciono juntos, desde Sevilla. Su señoría dice que los franceses nunca tuvieron una fuerza tan grande en España como se representaba en Inglaterra, y lo que es peor, hicieron creer eso a nuestro ejército. ¿Acaso no estaba su señoría contento con la pérdida que sufrimos durante la retirada de La Coruña? Creo que daría la vida de 10 ingleses por salvar a un español». Fin de la cita. Una expedición con unos 12.000 soldados británicos de refuerzo salió de Reino Unido el 9 de octubre de 1808, y a ella se unieron también los Holland y su hijo Charles, que participaría en la guerra. En 5 días se plantaron en La Coruña, pero la Junta Central, desconfiada por la posibilidad de que los británicos ocupasen España, como habían hecho los franceses, no autorizó su desembarco hasta el 26 de octubre. Los Holland pasaron noviembre y diciembre en Galicia hasta que la situación militar se aclarase un poco, con el objetivo de llegar hasta Sevilla, donde estaba la Junta Central Suprema y muchos de los amigos de la pareja británica. Comenta esto sobre La Coruña, cita: «10 de noviembre de 1808. Caminé con el señor Allen hasta el faro, a 1 milla y 3/4 de la ciudad. La vista de la ciudad y el puerto, ahora lleno de embarcaciones, es verdaderamente magnífica. Vimos a algunos reclutas españoles entrenándose. Eran jóvenes sanos, de buen aspecto, vestidos toscamente, pero no por eso menos militares. Es un espectáculo glorioso contemplar a la población de un país alzándose con celo por una causa nueva y contra tal enemigo. La caballería inglesa desembarcaba en pequeños destacamentos desde los transportes, aunque no muy bien organizado por la falta de preparativos adecuados para facilitar su desembarco. Pocos caballos perecieron. Los informes sobre la muerte de Blake en Zornoza son tan variados y contradictorios que apenas se sabe a qué dar crédito. Blake es el ídolo de esta provincia y fue elegido recientemente su capitán general, una preferencia que se supone ha contribuido en gran medida a aumentar la enemistad ya existente entre él y Cuesta. Fin de la cita. Los 2 líderes militares que menciona aquí y en otras entradas son Joaquín Blake, de antiguas raíces irlandesas, y Gregorio García de la Cuesta, destacado general del que numerosos políticos y militares de la Junta Suprema desconfiaban por sus posibles ambiciones. Blake no murió en Zornosa,
Y este es solo uno de los muchos ejemplos de informaciones erróneas y rumores sin fundamento que están presentes en los cuadernos de Lady Holland. Esto no hay que verlo como algo que invalide sus cuadernos como una fuente histórica, porque de hecho resulta muy interesante para que los historiadores puedan conocer qué informaciones circulaban en aquellos momentos en el lado español. De La Coruña pasaron a Santiago de Compostela. Cita: 12 de noviembre de 1808. Llegamos a Santiago alrededor de las 5 de la tarde. Nos divertimos mucho al encontrar en el camino 2 piezas de artillería inglesa montadas por 2 gordos frailes franciscanos, sentados a horcajadas sobre los cañones. Una prueba contundente de la estrecha alianza entre las naciones. Entramos por una de las puertas de la ciudad. Calles estrechas, bien empedradas, casas construidas sobre arcadas dentro de las cuales camina la gente y se exhiben los productos de las tiendas. Fuimos saludados y molestados por una multitud que gritaba ¡Viva, viva!, en honor a la alianza. La fachada de la catedral está rica, pero pesadamente ornamentada. Nos mostraron el reliquiario y fuimos al tesoro. Allí nos reunimos con el arzobispo y su séquito. Es un hombre robusto y vigoroso, de casi 60 años. Al mostrarnos el tesoro, nos dijeron que Godoy, pues ya no se le llama de otra forma, los había saqueado con el pretexto de las necesidades del Estado. Fin de la cita. Lady Holland comenta detalles interesantes sobre problemas logísticos a los que se enfrentó la primera expedición inglesa, que fue bastante desastrosa. Cita: 19 de noviembre de 1808. Grandes pérdidas entre la caballería. Los caballos, tras 7 semanas confinados en un barco y luego arrojados al mar para nadar hasta la costa en estado febril, han sufrido gravemente, especialmente en sus patas. Además, el cambio de alimentación de avena y heno a paja picada y maíz ha afectado su salud. Fin de la cita. Los cuadernos del segundo viaje de Lady Holland son en gran medida un parte de guerra. O al menos esta es la sensación que uno tiene leyendo el Spanish Journal, la versión editada de sus escritos, que quita la mitad del contenido original y se queda con lo que más iba a interesar a lectores británicos de principios del siglo XX. Pero en sus entradas publicadas, dominadas por informaciones bélicas, se encuentran estas interesantes observaciones sobre la alimentación y las viviendas de los gallegos. Cita: 22 de noviembre de 1808. En Galicia siempre se puede encontrar leche, huevos y patatas. La primera se obtiene abundantemente de numerosos rebaños de cabras, cuyo pelaje blanco se mezcla bien en las vistas lejanas con los rebaños negros y peludos de ovejas. Los huevos se deben a la avicultura, que es muy abundante, especialmente alrededor de Lugo. Los capones son muy gordos. Al borde del camino, las campesinas los venden ya cocidos a los soldados que pasan. La carne de cordero es nauseabunda, la de vaca excelente. El cerdo, en todas sus formas, es famoso en toda Europa. El pescado muy bueno. Las anguilas y truchas del Miño se consideran exquisitas. Las frutas, por las muestras que se nos dieron ya preparadas, deliciosas. El pan, excepto en Santiago, absolutamente execrable. La Coruña y todo el camino hasta Lugo es arenoso por una mezcla de arena y suciedad, pesado y moreno. El vino común es muy sabroso, ligero y saludable. La sal, marrón y sucia. Los españoles apenas la consumen. La consideran muy perjudicial, aunque comen grandes cantidades de carne salada, jamón, cerdo, embutidos, caras y patas de cerdo, manteca, etc. El agua es excelente, generalmente llevada a cielo abierto por acueductos, tanto en La Coruña, Lugo como creo en Santiago. Se usan velas comúnmente, no lámparas como en otras partes de España. Los suelos son de madera, no de ladrillo o piedra como los he visto en otras zonas de España. Las casas no son grandes ni están construidas alrededor de un patio. Las ventas o posadas, aunque lejos de ser buenas, ofrecen más artículos que muchas en el sur de España como sillas, sabanas, colchones y platos. Fin de la cita. Los Holland tenían muy buenos contactos y así eran capaces de conseguir información no divulgada al público sobre todo lo que pasaba en España. Así descubrió cómo se estaban haciendo preparaciones para una posible retirada inglesa. Cita: 25 de noviembre de 1808. El almirante de Courcy vino temprano. Bajo el más estricto secreto nos reveló algunas circunstancias muy desagradables. Recibió órdenes del Sir David Byrd para elegir un lugar seguro y adecuado desde donde las tropas pudieran embarcar con seguridad, y los buques permanecer anclados fuera del alcance de las baterías. Fin de la cita. En los días siguientes les llegaron informaciones muy negativas de avances franceses, y Sir John Moore, comandante de la expedición británica en la península,
ordenó la retirada por mar después de que el general Castaños fuera derrotado en la batalla de Tudela. El general Moore se ganó una mala reputación por tratar mal a los españoles, y solo pudo mejorar su imagen con su muerte, en enero de 1809 en La Coruña, mientras protegía las embarcaciones que estaban en retirada. Cita: 6 de enero de 1809. Mientras Moore estaba en Salamanca, Ventura Escalante y otro oficial de alto rango fueron enviados por la Junta para instarlo a avanzar. Permanecieron varios días con él. Fue frío, distante, apenas cortés con ellos y nada dispuesto a apoyar la causa que se le había encomendado. 2 de diciembre de 1808. En Salamanca, Charles Richard Vaughan encontró a Moore muy disgustado, insultando a los pobres españoles y descontento con la misión en la que estaba empleado. Moore le dijo que si se hubiese formado la Unión de Ejércitos, entonces se entregaría a España. Pero como Byrd no podía avanzar antes del día 4, no lo intentaría. En Astorga encontró a Sir David Byrd, aún más disgustado con los españoles que Moore, diciendo que no tenían entusiasmo ni orden y que no querían otra cosa que nuestro dinero. Moore ha solicitado transportes para el Tajo, temiendo que Portugal no pueda defenderse, y que quien sea dueño de España también lo será de Portugal. Fin de la cita. Lady Holland, como buena amiga del pueblo español, tenía una opinión muy clara sobre la retirada que se efectuó a principios de 1809. Cita: 3 de diciembre de 1808. Sir David Byrd sigue enviando despachos repitiendo la urgencia de la retirada. Ha ordenado retener todos los buques de guerra, ya que, en caso de una persecución intensa, todos deberán embarcar tropas. Ha pedido a de Courcy que informe a la Junta de la retirada del ejército, pero que les asegure que los ingleses nunca abandonarán la causa española. ¡Qué burla! Insultarlos y burlarse de ellos en el mismo momento en que los estamos abandonando tan vergonzosamente. Fin de la cita. En Sevilla, Elizabeth Basal pudo conseguir buena información sobre las circunstancias de la retirada. Cita: 31 de enero de 1809. Un informe de Mazarredo sobre el estado del ejército inglés en La Coruña. Los dejó el día 13. Pinta un cuadro muy lamentable y deshonroso de su retirada. No tuvieron ninguna acción importante con los franceses, pero fueron afortunados en todos los encuentros menores. Perdieron durante la retirada su equipaje, artillería e incluso parte de su dinero, y por las marchas forzadas y el estado de agotamiento con el que llegaron a La Coruña, está convencido de que muchos debieron de perecer en el camino. Estaban tan desgastados por el hambre, la falta de descanso y desfigurados por la suciedad, que apenas se les reconocía. Los habitantes difícilmente podían creer que eran los mismos hombres que habían partido pocas semanas antes con todo el orgullo y la pompa de la salud y la confianza. Estaban matando sus propios caballos por temor a que no hubiera suficientes transportes para ellos. Fin de la cita. Fuera de los cuadernos de la turista británica, otra buena evidencia de las desconfianzas mutuas entre ingleses y españoles es esta carta que el general Henry Paget envió a Lord Holland el 23 de diciembre de 1808. Cita: no hay un solo ejército español que haya combatido realmente. No hay un solo general que se haya esforzado. No hay una sola provincia que haya hecho algún sacrificio. No hay más que una ciudad en toda España que haya mostrado un átomo de energía. Nos tratan como enemigos. Las casas se nos cierran. Los recursos del país nos son negados. Vagamos por el país en busca de aventuras quijotescas para salvar nuestro propio honor, mientras no hay un solo español que no se encoja y se esconda con solo mencionar francés. Fin de la cita. En la carta, Paget se burlaba de la visión tan positiva que tenía Lord Holland de los españoles, añadiendo que son un pueblo que no merece ser salvado. De Galicia, los Holland viajaron por Portugal para llegar a Sevilla, la sede política de la resistencia española. En la travesía y al llegar a Badajoz, hizo estos comentarios sobre cómo españoles de a pie mataron a oficiales del ejército que no apoyaron los levantamientos contra los franceses, o de los que se sospechaba que eran traidores. Cita: 10 de enero de 1809. Se informa de excesos crueles cometidos en muchas partes de España. Muchos oficiales han sido asesinados por sus propios soldados, bajo sospecha de traición. 26 de enero de 1809. El general Moretti, un italiano al servicio de España, nos recibió en territorio español junto con el coronel Keymis. Lord Holland cabalgó con ellos. Me sentí muy feliz de estar de nuevo en suelo español. Campesinos galopaban a caballo al más puro estilo andaluz. Entramos en Badajoz bajo uno de los arcos del puente, por el que luego cruzamos el Guadiana. Multitudes se reunieron para ver a las tropas, un espectáculo encantador.
Me alegró ver la basquiña y la mantilla. Fuimos a descansar a la casa del conde de Torrefresno, asesinado hace unos meses por el pueblo. Era sobrino del príncipe de la Paz. Su viuda reside aún en la casa y vino a ofrecerme toda clase de atenciones. Nos visitaron el obispo, el ex capitán general, el gobernador, etc. Y uno de los inquisidores que nos recordaba de Valladolid. Fin de la cita. El 30 de enero los Holland llegaron a Sevilla, cenaron en casa del embajador británico y se encontraron con amigos huidos de Madrid como Antonio de Capmany, Manuel José Quintana, la duquesa de Osuna o Gaspar Melchor de Jovellanos. También visitó al general Castaños, famoso por vencer a los franceses en Bailén, pero que estaba bajo arresto por unas sospechas infundadas de traición. Cita: 5 de febrero de 1809. Fuimos a Santiponce a ver los restos de Itálica. En el camino paramos en el convento Jerónimo, donde el general Castaños está sometido a una especie de confinamiento. No se le permite entrar en Sevilla por orden de la Junta Suprema, aunque puede pasear por los alrededores y recibir visitas. Lord Holland le hizo una visita y él vino a verme a la sacristía. Su actitud es bastante contenida, y por el tamaño de su ropa parece haber adelgazado bastante. Habló con estima del general Fox, lamentó que la Junta no hubiese montado la caballería del Marqués de la Romana en lugar de los reclutas inexpertos, comentó que en este día se cumplían 3 meses desde que Napoleón había entrado en España, se burló de los grandes, especialmente de Osuna, por su falta de celo y espíritu militar, elogió a Perico Girón, expresó su deseo de ver nuevamente a Lord Holland. Luego fuimos a ver los restos del anfiteatro, que está en un estado de gran deterioro. Fin de la cita. Los turistas británicos discutieron sobre el desarrollo de la guerra con su buen amigo Jovellanos. Cita: 7 de febrero de 1809. Jovellanos cenó con nosotros y nos contó algunos detalles muy interesantes sobre la situación actual y pasada. El duque del Infantado ha sido relevado del mando del ejército y este ha sido confiado a Urbina, conde de Cartaojal, un hombre que se distinguió en la batalla de Bailén. La acción en Uclés, según Jovellanos, ha sido el golpe más duro a la causa. La vanguardia del ejército, completamente aniquilada, había sido colocada 9 leguas por delante sin ningún apoyo. Palafox está encerrado en Zaragoza con 25.000 hombres, tropas de línea, además de ciudadanos. Están aprietos por falta de víveres. Su hermano Lazán ha escrito a Jovellanos pidiendo refuerzos, ya que 5.000 hombres que llevaban suministros fueron interceptados. Se han enviado órdenes para proporcionar la ayuda posible, pero como Reding escribe desde Cataluña, que ocupa una posición muy favorable para destruir a los franceses, no piensa moverse. Calculan tener 40.000 hombres en Cataluña. La Romana informa que Mor murió mientras cubría el embarque de sus hombres, que los franceses estaban ya en el Glacis y que tomaron posesión de La Coruña tras una capitulación. Añade que Mor habría hecho mejor en lanzar el ataque acordado el día 24 contra Soult en Sagún, en lugar de haber caído así. Jovellanos está bastante molesto por la insistencia con que los ingleses presionan para ser admitidos en Cádiz. La Junta teme las sospechas que esto pueda despertar en el pueblo, y ellos mismos no están libres de ciertas aprehensiones sobre las intenciones del gobierno inglés al exigir ese permiso. Esto, combinado con la llegada del pequeño cuerpo de Mackenzie, acompañada de la noticia de la retirada inglesa de Galicia y una creencia general de que han regresado a casa, ha provocado un fuerte temor de que los ingleses consideren la causa perdida y deseen saquear los arsenales, buques, etc. Fin de la cita. En esta otra entrada sobre el franciscano Manuel Gil, que tuvo un rol destacado en organizar las guerrillas en Sevilla, se observan las tensiones entre la Junta Suprema y miembros de las juntas provinciales. Cita: 8 de febrero de 1809. Capmany cenó con nosotros. Durante la cena vino a visitarnos el padre Gil. Es un hablador incansable, lleno de sí mismo y de todo lo que hizo. Su voz alta y su vanidad repulsiva me disgustaron tanto que me refugié rápidamente en mi habitación. Sin duda salvó a Andalucía con su valentía y serenidad, pero es un hombre de naturaleza tan turbulenta que probablemente acabará perdiéndola por pura inquietud y vanidad. Aún forma parte de la Junta de Sevilla. Está descontento con la Junta Suprema por haber usurpado autoridad sobre ellos, y estos, a su vez, están molestos con él y van a enviarlo a Sicilia para quitárselo de encima. Fin de la cita. El ejército español siempre estuvo necesitado de armamento y de hombres. Cita: 10 de febrero de 1809. Los españoles dicen que no necesitan ni hombres, ni dinero, ni cañones, ni caballos. Lo único que requieren son monturas, mosquetes y munición. Martín de Garay nos dijo que se han hecho grandes esfuerzos, tanto dentro como fuera de España, para conseguir monturas,
y que se ha empleado a personas en Suecia, Lisboa e incluso Constantinopla para fabricarlas, y que se espera un suministro desde Inglaterra. A los prisioneros españoles se les ofrecía la alternativa de ser enviados a Francia o de prestar juramento y servir a José Bonaparte. Muchos, para evitar el tormento de ser conducidos como un rebaño, han optado por lo segundo, sin duda con reservas mentales y con el fuerte sentimiento de que lo hecho bajo coacción no es vinculante ante ningún tribunal de conciencia. Fin de la cita. Pero igual que Napoleón empleaba desertores y prisioneros de guerra en sus ejércitos, también los españoles e ingleses lo hicieron. Cita. 10 de marzo de 1809. Sir Robert Wilson continúa reuniendo hombres en Ciudad Rodrigo. A cambio de recompensas consigue desertores polacos y alemanes. Y si traen armas, aumenta considerablemente la paga. 11 de febrero de 1809. Se dice que los franceses en Madrid están muy abatidos y desmoralizados, y que incluso entre la tropa, especialmente entre los alemanes y polacos, se manifiestan claros síntomas de descontento. Muchos desertan hacia Cuesta. Fin de la cita. En la extensa entrada de este día, Lady Holland no se corta en hablar de los abusos cometidos por ingleses y conversó con Jovellanos sobre las peticiones de la Junta Suprema al gobierno de Reino Unido y las quejas de los británicos. Esta última parte me la salto, pero comentaron otras cosas poco conocidas. Cita. Hay muchas cartas procedentes de Galicia que se quejan de las atrocidades cometidas por los ingleses. Y en una se lee esta expresión: terror enfurecido de nuestros aliados, quienes arrasaron pueblos y aldeas e incluso superaron a los franceses en algunos de sus excesos. El contenido de la conversación de Jovellanos conmigo, en la que habló con la mayor franqueza y apertura posible, fue el siguiente. Considera a Cuesta como un personaje dudoso, lleno de intrigas y ambición. La disputa entre él y Antonio Valdés ha causado muchos perjuicios. Es muy popular en Castilla, y su actual nombramiento se debe enteramente a los clamores del pueblo a su favor. Si la Junta se hubiese reunido en Madrid como originalmente se propuso, no duda que el pueblo los habría obligado a nombrar a Cuesta para encabezar el ejército. Atribuye la pérdida de España a la influencia de Gonzalo O'Farrill, quien era muy estimado por todos los oficiales del ejército. A él se le puede imputar la conducta vacilante e irresoluta de Solano, Spiletta, Amarillas, Filangieri y otros varios de esa clase. Además del respeto general que se le tenía en el ejército, O'Farrill formó un gran partido a su favor entre los jóvenes oficiales más preparados y entusiastas por el servicio. El carácter desapasionado y benévolo de Jovellanos, considerando todo lo que ha sufrido, es realmente notable. Hay en él una mezcla de dignidad y dulzura que hace imposible no sentir por él una fuerte inclinación de afecto y admiración. Contempla la escena activa en la que está envuelto con calma filosófica, y si llegara a ver triunfar la causa que ha abrazado, disfrutará la victoria sin exaltación triunfal. Y si fracasa, está preparado para caer sin desesperanza ni abatimiento en la desesperación. Si fuera unos años más joven, intentaría dirigir el gobierno y comenzaría por destruir su junta, que en su forma es defectuosa. Le falta la prontitud de la monarquía y la energía y confianza de un gobierno popular. Fin de la cita. En los días siguientes, Lady Holland explica que muchos españoles creían que la Junta Central Suprema había abandonado al general Gregorio García de la Cuesta por envidiar su popularidad y que se alegrarían de su derrota. La derrota no tardó en llegar, pues se produjo un desastre en la batalla de Medellín en la que murieron al menos 8.000 españoles. En el análisis posterior lo criticaron por haber atacado con una línea demasiado extendida, sin hombres de reserva, y además Elizabeth escribió que existía la creencia de que en una batalla campal los españoles tenían las de perder por la superioridad francesa en maniobras y disciplina, pero que podían ganar en escaramuzas y con tácticas de guerrilla. Al hablar de guerras, la gente se fija mucho en las batallas, pero aspectos muy importantes para asegurar la victoria, como la logística o la obtención de información, quedan más ocultos. En estas entradas, Elizabeth nos habla de la intercepción de cartas, con información militar o de otro tipo, como los vanos intentos de conseguir traiciones de Sebastiani, el hijo de p*** que profanó la tumba de Gonzalo Fernández de Córdoba. Realmente no odiamos tanto como deberíamos a los franceses, teniendo en cuenta lo que hicieron en la invasión y cómo no ayudaron a la causa republicana en los años 30. ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Cita. 20 de abril de 1809. Se ha interceptado correspondencia. Las cartas de mayor interés son de José Bonaparte y Jourdan a los comandantes franceses, especialmente a Sebastiani. José declara que no tiene la intención de emprender ninguna operación contra Sevilla hasta que Víctor haya establecido comunicación con Soult,
y que entonces el ataque será combinado desde Extremadura y La Mancha. Un oficial que escapó de Aragón dio muchos ejemplos de la crueldad de los franceses hacia sus prisioneros. La guarnición de Zaragoza fue llevada a Bayona con una columna francesa, y los prisioneros que se detenían o no podían mantener el paso eran fusilados. Vio a 140 cadáveres en el camino. 23 de abril de 1809. Jaca, en Aragón, que había sido entregada al enemigo por la traición de su gobernador, ha sido recuperada por los habitantes liderados por el boticario del pueblo. Nuevos informes indican que los franceses se están retirando de España. Sebastiani ha escrito a Jovellanos y a Saavedra con propuestas de arreglo, afirmando que la causa de los insurgentes está perdida, etc. Tengo copias de las cartas. 26 de abril de 1809. Sin novedades de ninguno de los dos ejércitos. Se interceptan diariamente correos franceses, y la valija con las cartas se trae aquí. Se paga una recompensa de 100 doblones. Los campesinos armados consiguen incluso matar a los husares que los escoltan. Fin de la cita. La turista británica elogiaba la resistencia española así, cita: 2 de mayo de 1809. El espíritu de los aragoneses sigue siendo indomable. En Molina de Aragón, después de rechazar a los franceses en varios ataques sucesivos, al ver que se acercaba una fuerza irresistible, decidieron abandonar la ciudad y se retiraron con sus familias y efectos portátiles a las montañas, donde permanecieron hasta que los franceses decidieron evacuar el lugar. Los sacerdotes, encabezados por un obispo y varios dignatarios eclesiásticos, han establecido en Extremadura una especie de cruzada contra los franceses. Los iniciados llevan una cruz sobre el pecho, como las usadas en las guerras santas contra los infieles, y el cruzado piadoso queda consagrado para participar en tan sagrada causa, con la promesa de alcanzar el cielo si muere en el combate. Es asombrosa la devastación que causan estos entusiastas entre el enemigo, y Víctor ha presentado quejas a cuesta por este modo de guerra tan cruel e irregular. Muy propio de un francés quejarse, después de todo lo que han infligido y continúan infligiendo a los pobres sacerdotes, y en realidad a todas las clases y estamentos de la sociedad en España. Fin de la cita. En mayo los Holland salieron de Sevilla de camino a Cádiz para regresar a casa ese mes, tal y como habían prometido a sus amigos británicos. Sin embargo, en Cádiz no encontraron barcos que les pudiesen llevar, así que volvieron a Sevilla, pasaron por Badajoz y dejaron atrás para siempre España para embarcar en Lisboa. Cita: 11 de mayo de 1809. Salimos de Sevilla con extremo pesar, a eso de las 11 menos cuarto. Poco después de llegar a Utrera, ocurrió un accidente tristísimo. Joaquín, nuestro cochero, a quien habíamos contratado en La Coruña, fue apuñalado por uno de nuestros propios carreteros, de nombre Martín, que conducía nuestro carro y las mulas portuguesas. El golpe fue dirigido al corazón, pero afortunadamente solo perforó los pulmones. Durante casi media hora, el señor Allen dudó mucho de si el golpe había sido mortal o no. El pobre muchacho pidió de inmediato un confesor y los sacramentos. Tras recibirlos, su agitación mental disminuyó considerablemente. El asesino fue encarcelado y la justicia, personificada en el corregidor y el escribano, tomó declaración al herido y a los testigos. Despojaron al asesino de todas sus pertenencias y aseguraron sus efectos, que fueron cuidadosamente registrados por el escribano. Cuál será su destino futuro es incierto, debido a la extremada lentitud de los procedimientos judiciales españoles. Fin de la cita. Supongo que algunas cosas nunca cambian. En las siguientes entradas se lamenta de la destrucción de patrimonio y las victorias de Napoleón en Austria y señala cómo los franceses no eran bienvenidos en España. Cita: 19 de mayo de 1809. Jovellanos envía un boletín diario de todos los acontecimientos. Lamenta, como amante de las bellas artes, la pérdida de esa magnífica obra, muestra del gusto de la época de Trajano, el puente de Alcántara, que fue destruido por los portugueses y los ingleses ante la aproximación del ejército de Víctor. Como operación militar fue juiciosa, pero una de las más bellas obras de la antigüedad ha sido así demolida, debiendo su destrucción a esos modernos vándalos, los franceses. 3 de junio de 1809. El rey José ha estado en Toledo, donde no recibió un solo viva del pueblo. Regresó a Aranjuez. 17 de junio de 1809. Esta mañana llegó un paquete de Inglaterra con periódicos y cartas hasta el 6 de junio. Noticias muy sombrías desde Austria, que nos han deprimido a todos, ya que si ese país es sometido, España será invadida por legiones de nuevos enemigos enardecidos por la victoria y la conquista. ¿Y qué podrá hacer ella contra semejante superioridad física? Fin de la cita.
Elizabeth Basal, bien informada sobre lo que pasaba entre los bastidores de la política española, escribió sobre la representatividad de las Cortes que se debían de convocar y de las conspiraciones de monárquicos absolutistas como el hermano de José de Palafox, el marqués de Lazán, que luego participaría en la represión de los liberales. Cita: 27 de junio de 1809. La situación de Blake es muy penosa. Parece haber sido cruelmente traicionado y abandonado por los valencianos. Se sospecha una intriga de los grandes de España. El día 26 hubo un debate muy interesante en la Junta sobre el asunto de las Cortes. Si la representación debía ser de toda la nación o de las tres clases, el brazo militar, el clérigo y el pueblo. La inclinación era a favor de esta última opción. Varios miembros hicieron constar una protesta de reserva junto con su voto, para poder objetar si consideraban que la proporción de diputados de esas clases era excesiva. Se sospecha que Lazán encubre la traición y que es uno de los grandes intrigantes que pretenden derribar al gobierno. Ha eludido las órdenes de la Junta que recientemente lo había llamado. La conspiración es profunda si se confirman las conjeturas. Lazán quería la capitanía general de Aragón. Caro lleva tiempo intentando que se le confirme en Valencia. Villafranca, mediante intrigas, obtuvo la de Murcia. Y Montijo ha luchado por la de Granada, que sin embargo, en el intento de conseguirla, ha perdido completamente y ha acabado arrestado y confinado en Badajoz. Fin de la cita. En Extremadura, Elizabeth observó el trato machista que sufría una aristócrata. Cita: 30 de junio de 1809. Estamos alojados aquí en la casa del conde de Casa Chávez, miembro de la Junta de Badajoz. La condesa de esta casa es pariente de Venegas. Parece una persona afable y bien educada. Su esposo es muy desagradable y la trata con la mayor rudeza. Ella se somete a las más humillantes tareas domésticas mientras él duerme la siesta. Y con su insignia alojal, se pavonea como si fuera alguien importante. Fin de la cita. Y para terminar, esta entrada de su experiencia en un pueblo de Badajoz parece sacada de una tragicomedia. Cita: 2 de julio de 1809. Llegamos a Santa Marta hacia las 7. Los franceses, en número de 500, estuvieron alojados aquí durante 22 días, a partir del 21 de abril. Las mujeres y los jóvenes huyeron, y muchas casas quedaron completamente desiertas. Los franceses talaron los olivos para su campamento, y se llevaron puertas y ventanas de las casas para construir sus tiendas, que luego quemaron al marcharse. Los jóvenes que abandonaron el pueblo se unieron a otros campesinos y mantuvieron escaramuzas constantes con los puestos avanzados franceses. La casa del párroco no fue destruida. Su madre y otra mujer permanecieron allí. Alojaron a 2 coroneles, uno de los cuales decía ser pariente cercano de Napoleón. Uno de ellos, al marcharse, expresó su satisfacción por el trato recibido y la constante atención, y para demostrar su gratitud quiso dejar un certificado de aprobación, pidiendo que se mostrase a cualquier amigo que en el futuro llegara a esa casa. La pobre mujer aceptó gustosa su ofrecimiento, y recibió de él el siguiente certificado, que transcribimos literalmente. Desdichados españoles, vuestra ignorancia y vuestro fanatismo son la causa de vuestra desgracia. Si fueseis más alegres, quizás seríais más justos, menos feroces, más civilizados y en consecuencia más felices y estimados. Hasta que el señor Allen no tradujo el significado de las palabras, la gente estaba plenamente convencida de que se trataba de un gran cumplido a su favor. Fin de la cita. Lord y Lady Holland salieron de Lisboa a mediados de junio y llegaron a su tierra natal el 10 de agosto. Jamás volvieron a pisar España, pero los Holland siguieron bien informados de los desarrollos de la Guerra de Independencia a través de sus amigos españoles y de su hijo Charles, que estaba sirviendo en la Marina. Mantuvieron correspondencia con políticos e intelectuales españoles, entre los que destaca Jovellanos. Y la Holland House fue un lugar de acogida de liberales exiliados por la represión del rey Fernando VII. Hasta aquí pues las experiencias de los Holland en España, según escribió la perspicaz Elizabeth Basal. Si te ha gustado, dale a me gusta para ayudar a difundirlo y suscríbete al canal de YouTube o a los 2 podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas. Puedes apoyar también mi divulgación en Patreon a cambio de beneficios como acceso anticipado a todo mi contenido, votar temas a tratar o merchandising que no puedes encontrar en la tienda del programa. Gracias por llegar hasta aquí y ¡hasta la próxima!